Bienvenidos, queridos misioneros, a este nuevo video en el que vamos a profundizar, a conocer, a enamorarnos más de nuestra Madre la Iglesia. Y es que cómo ser un cristiano católico verdadero si no conocemos nuestras raíces, si no vemos el porqué de todo lo que se realiza en la Iglesia. Y qué bonito poder ver que no son piezas sueltas, es un engranaje, es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a iniciar este interesante video que ya les vamos a comentar de qué se trata. Pero primero vamos a tomar estas palabras de Jesús en su palabra para que nos animemos aún más y revivemos en nosotros el espíritu misionero. De Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito sentir este mensaje de Jesús hoy para nosotros. Vayan y hagan discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si nosotros primero no somos discípulos de Jesús. Por esta razón, queremos que nos empapemos más de lo que es nuestra Madre, la Iglesia. En este video les vamos a contar sobre la situación actual de la misión eclesial, de una estructura, de un proceso en el que ha venido caminando la Iglesia desde que la fundó Jesucristo. No pensemos que es algo que sucedió ayer o que empezó con el Papa Francisco o con el Papa Juan Pablo II, que fueron ellos los de la idea. No, fue Jesucristo mismo quien la instituyó, una sola Iglesia. Por eso tenemos que conocerla y ver su estructura. Pero bueno, yo les hablé de una situación actual de la misión eclesial. ¿Y qué es eso de eclesial? Resulta que eclesial es todo lo que pertenece o tiene que ver con la Iglesia, que es una institución. Esa es la definición que nos da un diccionario. Pero sabemos que la Iglesia es algo más, que no es solamente un lugar físico, un templo, como comúnmente lo decimos. La Iglesia somos todos. Si todos estamos juntos, aunque no haya un lugar para reunirnos físico, hay Iglesia. Y la Iglesia existe porque Jesucristo es su cabeza y nosotros somos sus miembros vivientes. Bueno, entonces ahora vamos a ir a ver en materia nuestro tema sobre la estructura. Bueno, muchas veces también nos hemos preguntado por qué hay eso que el Papa, que los obispos, que los padres que vemos en las iglesias, las hermanitas y todo lo demás. Resulta que todo viene de una jerarquía. Pero ¿esto de dónde sale o por qué surge? Bueno, los invito a que juntos recorramos este camino y podamos ver cuál es la jerarquía de la Iglesia y por qué tiene su sentido. Principalmente vamos a ver lo que es su estructura, cómo está conformada, por qué está conformada y el sentido de esta conformación. Dice el Concilio Vaticano II, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho partícipes de su consagración y de su misión por medio de los apóstoles, los sucesores de estos, es decir, a los obispos, los cuales han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en distintos grados, a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico de institución divina
Es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo vienen llamándose obispos, presbíteros y diáconos. Lumen Gentium número 28. Bueno, la Iglesia no es solamente una corriente de ideas, sino también una sociedad organizada. Vamos a ver esa organización. En la cabeza, obviamente, tenemos a Jesús, que es quien la instituyó y deja a los 12 apóstoles, como acabamos de escuchar, y bueno, como ellos ya dejaron su legado, ha venido de generación en generación, y hoy en día, por lo menos nuestra cabeza visible, es el Papa Francisco. Pero vamos a ver cómo se participa en los ministerios. Bueno, es un único ministerio, pero que se puede participar de dos maneras. Una es la forma genérica, mediante el bautismo u otro sacramento, como afirma también el Concilio Vaticano II. Los pastores han de reconocer y promover los ministerios, oficios y funciones de los fieles laicos que tienen su fundamento sacramental en el bautismo y en la confirmación, y para muchos de ellos, además, en el matrimonio. Pero si yo no me caso, ¿cómo más pudiera servir? Otra manera es la forma específica, es decir, como afirma también la misma carta del Concilio Vaticano II, Christi Fielis Laici, los ministerios ordenados, es decir, los ministros que derivan del sacramento del orden. Esos ministerios que son el episcopado, el presbiterado, el diaconado, constituyen la jerarquía eclesiástica. Este segundo ministerio es el más importante. Todos son importantes, pero es el más importante en el sentido que de ellos dependemos los demás, y es un dogma también que nosotros como cristianos creemos que Dios a través de ellos nos está orientando al pueblo. En ese mismo sentido de la ejecución de la misión se expresa de una forma maravillosa el decreto Ad Gentes cuando dice: los cristianos tienen dones diferentes, por ello deben colaborar en el Evangelio cada uno según su posibilidad, facultad, carismas y ministerios, todos por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, han de ser necesariamente una sola cosa, a fin de que, buscando unidos el mismo fin libre y ordenadamente, dediquen sus esfuerzos con unanimidad a la edificación de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos misioneros, todos, cada uno de nosotros, tenemos un puesto importante en la Iglesia, que es fundamental y que nadie nos puede reemplazar. Harían falta matrimonios santos, harían falta sacerdotes santos, harían falta religiosos santos, sobre todo laicos comprometidos que quieran anunciar a Jesucristo. Y por último, pero no menos importante, en esta estructura misionera eclesial, las iglesias particulares. Luego de la Iglesia universal y de la Iglesia local, llegamos al campo de la Iglesia particular. Entendemos por iglesia particular no una parte de la Iglesia universal, sino la parte o porción personal o geográfica, en donde se realiza de manera particular la esencia de la Iglesia universal. La Iglesia universal no es la suma de las iglesias particulares. La Iglesia particular es una porción del pueblo de Dios que se confía al obispo, en la que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Esto nos lo dijo el Papa Juan Pablo II en la Conferencia General del Episcopado en 1992, su discurso inaugural. Bueno, entonces miremos para terminar qué es esto de la iglesia particular. Ya nos dieron una definición, ahora vamos a ver quiénes la componen. Mirando la estructura de coordinación misionera de la iglesia particular, nos encontramos con que la persona central es el obispo y el organismo operativo es el centro
misionero diocesano. Bueno, el obispo diocesano es la imagen del Padre, del buen pastor, del apóstol, del evangelista. El obispo particular, y solo él, por su ordenación episcopal y por la misión canónica que ha recibido del romano pontífice, es pastor propio, ordinario e inmediato en su oficio de enseñar, santificar y regir. Miren qué bonita la misión de nuestros obispos diocesanos: enseñar, santificar y regir. Los padres de la Iglesia se han expresado maravillosamente acerca de las personas que ocupan este puesto, como por ejemplo San Cipriano dice que debéis comprender que el obispo está en la Iglesia y la Iglesia en el obispo. Hermoso. San Ignacio de Antioquía afirma que es cosa evidente que hemos de mirar al obispo como al Señor mismo, y todos debéis respetar al obispo. Ahí está la comunidad. Al modo como donde quiera está Jesucristo, allí está la Iglesia universal. Nos hemos preguntado qué creemos que nos hace falta en el esquema de la coordinación misional de nuestra Iglesia. Y hemos llegado a la conclusión de que nos hace falta ser obedientes a la voluntad de Dios. Nos hace falta unidad y nos hace falta coherencia de vida y testimonio para los demás. Tenemos una riqueza espiritual grande dada por Jesús desde sus inicios, que a lo largo del tiempo a través de la jerarquía de la Iglesia se ha venido construyendo. Si nosotros no nos ponemos de su parte, si nosotros no aportamos con nuestra vida, no estamos unidos a esa cabeza que es Jesucristo, nuestra Iglesia no seguirá como lo anhela Dios. La propuesta que nosotras tenemos es dar testimonio de vida, ser coherentes con nuestra vida para que los demás confíen en que realmente Jesucristo es el que fundó nuestra Iglesia, para que su fe sea cada día más sólida, más firme, para que se sientan fortalecidos con nuestro acompañamiento, como lo dice el Papa Francisco, saliendo a su encuentro a cada uno de ellos. Es importante estar conectados con esa cabeza. Es importante obedecer a la cabeza y sobre todo mantenernos en ese espíritu de fe, en un espíritu de oración. Santa Teresita entregó su vida a la Iglesia, entregó su amor, entregó todo lo que de ella pertenecía para la construcción del reino de Dios. El alma de Santa Teresita estaba colmada de esta preocupación ardiente de glorificar a Dios en el olvido de sí misma. Yo no quiero amontonar méritos para el cielo, yo quiero trabajar solo por tu amor, con el único deseo de agradarte y de salvar almas que te han de amar eternamente. Un poderoso espíritu misionero anima toda la espiritualidad de la santa, pero a través de esas almas lo que Teresita busca es solo a Dios. Por eso nosotras como misioneras teresitas estamos también motivadas y llamadas a la santidad en nuestra Iglesia, a consagrar cada día nuestra vida al Señor y a ser obedientes a su voluntad.